En su boda mi hijo gritó: «¡Vete! ¡Ella no te quiere aquí!». Salí en silencio, con lágrimas corriendo por mi cara. Al día siguiente: «Mamá, dame las llaves de la mansión. Vamos a pasar la luna de miel ahí». Le di las llaves con una sonrisa. Cuando prendieron la TV, había un lindo video de su novia. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó hace exactamente 3 meses, cuando mi hijo Rafael me trajo a casa a su nueva novia. En ese momento, yo pensé que finalmente había encontrado a alguien especial. Si hubiera sabido lo que esa mujer tenía planeado, jamás la habría dejado poner un pie en mi casa. Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 52 años y durante los últimos 3 años he sido viuda. Mi esposo Humberto murió de cáncer cuando Rafael tenía 25 años, dejándome esta hermosa casa de 4 habitaciones en uno de los mejores barrios de la ciudad. La casa vale aproximadamente 1.8 millones de pesos, está completamente pagada y ha sido mi refugio desde que quedé sola. Rafael siempre había sido un buen hijo. Trabajaba en una empresa de marketing digital, ganaba bien para sus 28 años y venía a visitarme cada fin de semana. Pero todo cambió cuando conoció a Valentina Herrera. La primera vez que la trajo a casa, hace 2 meses, algo me llamó la atención. No era su belleza, que era innegable, ni su forma educada de hablar. Era la manera en que sus ojos recorrían mi casa, como si estuviera haciendo un inventario mental de todo lo que veía. «Señora Esperanza», me había dicho con una sonrisa perfecta, «¡qué casa tan hermosa! Rafael me dijo que usted la heredó de su esposo». «Sí, Humberto me la dejó cuando murió. Debe ser mucho trabajo mantener una propiedad tan grande ella sola». En ese momento pensé que era una observación normal. Ahora sé que era el primer paso de su investigación. Durante las siguientes semanas, Valentina se volvió una visitante frecuente, siempre amable, siempre interesada en mi bienestar, siempre haciendo preguntas que parecían inocentes, pero que ahora entiendo tenían un propósito específico. ¿Rafael es su único hijo? ¿Tiene otros familiares cercanos? ¿Ha pensado en qué va a pasar con la casa cuando sea más mayor? Yo respondía todo con la honestidad de una mujer que creía estar conociendo a la futura nuera. Le conté que Rafael era hijo único, que mi única hermana vivía en Guadalajara, que no tenía planes de mudarme nunca de mi casa. Lo que no sabía era que cada respuesta era una pieza del rompecabezas que Valentina estaba armando para destruir mi vida. El cambio en Rafael fue gradual. Al principio pensé que era normal, un hombre enamorado que pasaba más tiempo con su novia que con su madre. Pero después empezaron los comentarios extraños. «Mamá, Valentina piensa que te ves muy cansada últimamente». «Mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti?». «Mamá, Valentina conoce unas residencias muy bonitas donde la gente de tu edad vive feliz y acompañada». Cada comentario venía presentado como preocupación genuina, pero siempre originado por Valentina. Era como si ella estuviera plantando ideas en la cabeza de mi hijo, ideas que él después me repetía como si fueran suyas. Cuando Rafael me anunció que se iban a casar después de solo 6 meses de noviazgo, traté de hablar con él. «¿No crees que es muy pronto?». «Mijo, mamá, cuando sabes que alguien es la persona correcta, no tiene sentido esperar. Pero apenas la conoces». «La conozco lo suficiente para saber que la amo y que ella me ama». El día de la boda fue cuando todo explotó. Yo había ayudado a pagar parte de la ceremonia, había organizado la comida, había invitado a mis amigas y familia, pero cuando llegué a la iglesia, Valentina me recibió con una sonrisa fría. «Esperanza, hay un pequeño cambio de planes». «¿Qué tipo de cambio?». «Rafael y yo decidimos que queremos una ceremonia más íntima. Solo nosotros dos, nuestros testigos y nuestros familiares más cercanos». Miré alrededor y vi que la madre de Valentina ya estaba sentada en primera fila, junto con varios familiares que no reconocía. «¿Y yo no soy familia cercana?». «Por supuesto que sí, pero pensamos que preferirías ver las fotos después y celebrar con nosotros en una cena más tranquila». Era una mentira tan obvia que me quedé sin palabras, pero lo que más me dolió fue que Rafael estaba parado ahí, en silencio, dejando que su novia me echara de su propia boda. «Rafael», le dije directamente, «¿esto es lo que tú quieres?». Mi hijo me miró con una expresión que no reconocía. Había algo frío en sus ojos,
algo que nunca había visto antes. Mamá, Valentina tiene razón. Sería mejor si nos das un poco de espacio hoy. ¿Espacio? Soy tu madre, Rafael. Y precisamente por eso deberías entender que este es mi día con mi esposa. Valentina sonrió triunfante detrás de él. Fue entonces cuando perdí el control. No me puedes echar de tu boda como si fuera una extraña. ¡Vete!, gritó Rafael, y toda la iglesia se quedó en silencio. No, ella no te quiere aquí. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Tomé mi bolso, levanté la barbilla y salí de esa iglesia con toda la dignidad que pude reunir. Pero las lágrimas empezaron a caer en cuanto llegué a mi carro. Esa noche, sola en mi casa, me serví una copa de vino y traté de entender qué había pasado. Cómo mi hijo, que me había querido toda su vida, pudo tratarme de esa manera. ¿Qué le había hecho Valentina para convertirlo en un extraño? Al día siguiente, el teléfono sonó a las 9 de la mañana. «Hola, mamá». La voz de Rafael sonaba normal, como si nada hubiera pasado. «Hola, Rafael. Oye, Valentina y yo estamos planeando nuestra luna de miel, y se nos ocurrió que sería perfecto quedarnos en tu casa unos días. ¿Nos podrías prestar las llaves?» La audacia me dejó sin habla. ¿Quieren usar mi casa para su luna de miel? Sí, ya sabes, con la piscina y el jardín. Sería como un resort privado. ¿Y por qué no van a un hotel como todo el mundo? Mamá, los hoteles son muy caros y tu casa está ahí vacía la mayor parte del tiempo. Vacía, como si mi presencia no importara. ¿Cuánto tiempo? Solo 2 semanas. Te prometo que cuidaremos todo. Una parte de mí quería decir que no, que después de la humillación de ayer no se merecían ningún favor. Pero otra parte, la parte que seguía esperando recuperar a mi hijo, pensó que tal vez si les hacía este favor, Rafael recordaría que me amaba. «Está bien», dije finalmente. «Vengan por las llaves esta tarde». «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Cuando llegaron esa tarde, Valentina estaba radiante de felicidad. Me abrazó como si fuéramos las mejores amigas. «Esperanza, no sabes lo agradecida que estoy. La casa es perfecta para empezar nuestra vida de casados». Empezar su vida de casados. En mi casa. Rafael tomó las llaves de mi mano y me dio un beso rápido en la mejilla. «Nos vemos en 2 semanas, mamá». Los vi subirse a su carro y alejarse, y tuve una sensación extraña en el estómago, como si acabara de cometer un error terrible. Esa intuición resultó ser correcta, porque al día siguiente, cuando pasé por mi casa camino al supermercado, vi algo que cambió todo: un camión de mudanza estacionado en mi entrada y 2 hombres sacando cajas de mi propio hogar. Ver ese camión de mudanza en mi casa fue como recibir una bofetada inesperada. Me estacioné al otro lado de la calle y observé, tratando de procesar lo que veía. 2 hombres uniformados sacaban cajas y muebles de mi casa mientras Rafael dirigía la operación. Valentina estaba parada junto a él con una lista en las manos, marcando cosas como si fuera la dueña del lugar. Desde donde estaba, podía ver que estaban sacando cosas del ático y del sótano, muebles antiguos que habían pertenecido a mi madre, cajas navideñas, recuerdos de mi matrimonio con Humberto, cosas que no habían visto la luz del día en años, pero que seguían siendo mías. Mi primer instinto fue salir del carro y confrontarlos inmediatamente, pero algo me detuvo. En mis 52 años de vida, había aprendido que cuando algo no tiene sentido, es mejor observar primero y actuar después. Mi teléfono sonó. Era Rafael. «Hola, mamá». «Hola, mijo». Traté de mantener mi voz neutral. «Te llamo para contarte algo que descubrimos en la casa». Mentira número 1. ¿Qué descubrieron? Hay un problema serio con las tuberías del ático. Hay una filtración que está dañando muchas de tus cosas almacenadas ahí arriba. Mentira número 2. Yo había hecho revisar todas las tuberías por un plomero certificado hace apenas 4 meses. ¿Qué tan serio es el daño? Bastante malo. Valentina tiene un amigo que es experto en restauración de muebles antiguos. Le pedimos que se llevara todo lo que se puede salvar para que lo revise en su taller. Qué conveniente que Valentina tuviera exactamente el contacto que necesitaban para cada emergencia que surgiera. «Rafael, ¿no crees que deberías haberme consultado antes de sacar mis cosas de mi casa?» Un silencio incómodo. «Es que no quisimos molestarte durante nuestra luna de miel, mamá. Sabemos lo ocupada que estás con tus cosas». Ocupada. Yo, que había estado sola desde que murió su padre,
Estaba demasiado ocupada para que me consultaran sobre mis propias pertenencias. Está bien, Rafael. Solo asegúrate de que todo vuelva en perfecto estado. Por supuesto, mamá. Te amo. Colgué y me quedé viendo cómo los hombres del camión cargaban la última caja. Una parte de mí quería salir corriendo y gritarles que se detuvieran. Pero otra parte, la parte que había criado a un hijo y que conocía las señales cuando algo no estaba bien, sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche llamé a mi hermana Patricia en Guadalajara. Patty y yo siempre habíamos sido cercanas y ella conocía a Rafael desde que era bebé. Patty, necesito contarte algo extraño que está pasando. Le conté todo: la humillación en la boda, el préstamo de las llaves, el camión de mudanza, las excusas de Rafael. Esperanza, me dijo con esa voz seria que usaba cuando algo la preocupaba, ¿tú has firmado algún documento que le dé derechos a Rafael sobre esa casa? No, para nada. La casa está completamente a mi nombre. Humberto me la dejó en el testamento sin ninguna restricción. ¿Y Rafael lo sabe? Supongo que sí. Nunca hemos hablado específicamente del tema de herencias, pero él estaba presente cuando leímos el testamento después de la muerte de su papá. Esperanza, escúchame bien. Ese niño está planeando algo, y esa mujer con la que se casó está metida hasta el cuello. Pero Patty, es mi hijo. ¿Por qué querría hacerme daño? ¿Por qué te echó de su boda? ¿Por qué te pidió las llaves un día después de humillarte públicamente? ¿Por qué está moviendo tus cosas sin permiso? Cada pregunta era como una pieza de un rompecabezas que no quería armar. ¿Qué crees que debo hacer? Primero, mañana vas a esa casa y entras. Es tuya. Segundo, investigas qué están haciendo realmente ahí. Y tercero, prepárate para la posibilidad de que tu hijo no sea el hombre que tú crees que es. Esa noche dormí muy poco. Me levanté 3 veces para revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave. Una sensación de peligro se había instalado en mi pecho, algo que no había sentido desde los días más difíciles del cáncer de Humberto. A la mañana siguiente, esperé hasta las 10 para ir a mi casa. Quería asegurarme de que Rafael y Valentina estuvieran despiertos y activos, para poder observar qué estaban haciendo realmente. Cuando llegué, había 2 carros en mi entrada, el Honda de Rafael y un BMW blanco que no reconocía. Nuevecito, caro, definitivamente fuera del rango de precios de una consultora de 26 años. Toqué el timbre. Nadie contestó, aunque podía escuchar voces adentro. Aquí fue donde tomé la primera decisión inteligente en todo este asunto. Recordé que tenía un juego de llaves extra escondido en una falsa roca en el jardín. Por supuesto que tenía llaves de mi propia casa. Entré por la puerta trasera, caminando silenciosamente hacia las voces que venían de la sala principal. Me acerqué con cuidado y me escondí detrás de la puerta parcialmente abierta. Lo que escuché me heló la sangre. El abogado dice que con la procuración podemos tener acceso a todo en menos de 3 semanas, decía una voz masculina que no reconocía. ¿Y si ella se niega a firmar?, preguntaba Valentina. No se va a negar, respondía Rafael con una frialdad que no reconocía en su voz. Mi mamá haría cualquier cosa por mí. Solo necesitamos presentárselo de la manera correcta. El licenciado Morales dice que la transferencia de poder legal es la opción más rápida, continuó el hombre desconocido. Una vez que ella firme, podemos manejar todas sus finanzas y propiedades como consideremos conveniente. Transferencia de poder legal. Procuración. Estaban planeando quitarme el control de mi propia vida. ¿Y después qué hacemos con ella?, preguntó Valentina. Esa pregunta me hizo temblar hasta los huesos. Hay residencias muy buenas para personas de su edad, respondió Rafael como si estuviera discutiendo qué hacer con un perro viejo. Estará mejor cuidada ahí que viviendo sola en una casa tan grande. ¿No crees que va a sospechar cuando le pidamos que firme documentos legales?, insistió Valentina. Por eso está aquí el licenciado Morales, dijo Rafael. Él va a explicarle que es solo un trámite fiscal, algo rutinario para proteger la propiedad de impuestos altos. Mi mamá no entiende nada de finanzas o leyes. Va a firmar lo que le pongamos enfrente. El licenciado se rió. En 30 años de carrera, he visto de todo. Los hijos que quieren adelantar su herencia son más comunes de lo que la gente piensa, y las madres viudas como su mamá son las víctimas más cooperativas. Víctimas. Así me veían, como una víctima cooperativa. Me alejé de la puerta en silencio, salí por donde había entrado y caminé hacia mi carro con las piernas temblando. Durante todo el camino a casa,
Las palabras de Rafael resonaban en mi cabeza. Mi mamá no entiende nada. Va a afirmar lo que le pongamos enfrente. Cuando mi hijo había empezado a verme como una idiota. Esa tarde, Patricia me llamó para preguntar cómo había estado la misión de reconocimiento. Fue peor de lo que pensábamos, le dije, y le conté todo lo que había escuchado. El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Patty, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, hermana. Solo estoy tratando de no tomar el primer vuelo para ir a partirle la cara a tu hijo». A pesar de todo, me reí. Patricia siempre había sido la protectora de la familia. «¿Qué voy a hacer? Vas a contratar un abogado mañana mismo. Vas a documentar todo lo que escuchaste. Y vas a prepararte para una guerra. Porque eso es lo que esto es, Esperanza. Una guerra. Una guerra contra mi propio hijo». La idea me parecía tan surreal que casi no podía procesarla. ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente solo quieren ayudarme con algún trámite fiscal? Esperanza Valdés, en toda tu vida, ¿cuándo has visto a Rafael preocuparse por tus impuestos o tus finanzas? Tenía razón. Rafael nunca se había interesado en nada relacionado con mis documentos legales o mi dinero, hasta ahora. Está bien, mañana busco un abogado. Y Esperanza, ten mucho cuidado. Si están dispuestos a robarte el control de tu vida, no sabemos qué más están dispuestos a hacer. Esa noche, puse una silla contra la puerta de mi recámara antes de acostarme. Por primera vez en 3 años, no me sentía segura en mi propia casa. 2 días después, Rafael me llamó. «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a la casa mañana en la tarde?» La trampa estaba lista. Solo faltaba ver si yo iba a caer en ella, pero esta vez no iba a ir desprevenida. «¿Hablar de qué, Rafael?», le pregunté, aunque ya sabía exactamente de qué quería hablar. «Es sobre algunos asuntos legales relacionados con la casa, mamá. El abogado que conoce Valentina encontró algunos problemas con los documentos de la propiedad». «Ah, sí, los famosos problemas que Humberto, el hombre más meticuloso del mundo en cuanto a papeleos, había dejado sin resolver». «¿Qué tipo de problemas?». «Mejor te lo explica él en persona. ¿Puedes venir mañana a las 4? Miré el calendario. Era jueves. Me daba exactamente 24 horas para prepararme. «Está bien, ahí estaré». En cuanto colgué, busqué en Internet abogados especializados en derecho familiar y llamé al primero que tenía buenas reseñas. Bufete Herrera y Asociados. Habla Fernando Herrera. «Licenciado, necesito una consulta urgente. Creo que mi hijo está tratando de estafarme». «¿Qué tan urgente?». «Mañana tengo una reunión donde probablemente van a tratar de engañarme para que firme documentos que me quiten mi casa». «Venga inmediatamente». El bufete del licenciado Herrera estaba en un edificio moderno del centro. El hombre que me recibió tenía unos 60 años, cabello blanco perfectamente peinado, y esos ojos que había visto en los mejores doctores, inteligentes, directos, confiables. Le conté toda la historia desde la boda hasta la conversación que había escuchado ayer. «Señora Valdés», me dijo cuando terminé, «¿usted trajo los documentos de la propiedad?». Saqué de mi bolsa la escritura de la casa, el testamento de Humberto y todos los papeles relacionados con la herencia. El licenciado los revisó durante 30 minutos, leyendo cada página con el cuidado de alguien que sabe exactamente qué buscar. «Todo está perfectamente en orden», dijo finalmente. Su esposo hizo un trabajo excelente. La propiedad es completamente suya, sin restricciones, sin condiciones, sin problemas legales de ningún tipo. Entonces, ¿qué pueden estar planeando? ¿Van a tratar de engañarla para que firme una procuración general o una transferencia de propiedad? ¿Le van a decir que es para proteger la casa de impuestos atrasados o de deudas potenciales, cualquier cosa que suene oficial, y la asuste lo suficiente para que firme sin leer? ¿Y si firmo? Si firma una procuración general, su hijo tendría control total sobre todas sus finanzas y propiedades. Si firma una transferencia, perdería la casa inmediatamente. En ambos casos, no habría vuelta atrás fácil. La realidad de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué puedo hacer? Primero, no firme nada, absolutamente nada, sin consultarme. Segundo, necesitamos documentar todo lo que va a pasar en esa reunión. El licenciado sacó una pequeña grabadora digital del cajón de su escritorio. «Esto va a ser su mejor amiga mañana. Grabe toda la conversación». «¿Eso es legal?».
En México es legal grabar una conversación en la que usted participa, especialmente en su propia propiedad, y será la evidencia más importante que podamos tener si esto termina en los tribunales. Me enseñó cómo usar la grabadora. Era sorprendentemente simple. ¿Y si descubren que estoy grabando? Manténgala en su bolsa. Es muy pequeña y el micrófono es sensible. Captará todo. ¿Qué más necesito saber? Su hijo probablemente va a usar técnicas de manipulación emocional. Va a decirle que todo es por su propio bien, que la está protegiendo, que es lo que su padre hubiera querido. No se deje engañar. ¿Y si realmente quieren ayudarme? El licenciado me miró con compasión. Señora Valdés, si realmente quisieran ayudarla, ¿por qué no la invitaron a participar desde el principio? ¿Por qué están moviendo sus cosas sin permiso? ¿Por qué están hablando de meterla en una residencia sin consultarla? Tenía razón en todo. Al día siguiente, llegué a mi casa exactamente a las 4 de la tarde. Había 3 carros estacionados afuera, el Honda de Rafael, el BMW blanco de Valentina y un Mercedes negro que supuse era del abogado. Respiré profundo, encendí la grabadora y la puse en mi bolsa, verificando que el micrófono estuviera bien posicionado. Toqué el timbre de mi propia casa. La ironía no se me escapó. Valentina abrió la puerta con una sonrisa que parecía haber practicado frente al espejo durante horas. Esperanza, qué bueno que llegaste puntual. Pasa, por favor. En la sala estaban Rafael y un hombre mayor en traje caro. Tenía un maletín de cuero abierto sobre mi mesa de centro, con varios documentos esparcidos como si ya hubiera tomado control del lugar. «Mamá, te presento al licenciado Morales», dijo Rafael con una sonrisa forzada. El licenciado se levantó y me extendió la mano. «Señora Valdés, es un placer conocerla. Rafael me ha contado mucho sobre usted». «Apuesto a que sí». Probablemente le había contado lo fácil que sería manipularme. «Igualmente, licenciado. Rafael me dijo que había algunos problemas con los documentos de la casa». «Sí, desafortunadamente hemos encontrado algunas irregularidades que necesitan ser corregidas con cierta urgencia». Irregularidades. Una palabra favorita de los estafadores. ¿Qué tipo de irregularidades? El licenciado abrió una carpeta y sacó varios documentos que parecían muy oficiales. Verá, señora Valdés, cuando su esposo falleció, la transferencia de la propiedad a su nombre no siguió ciertos procedimientos fiscales que han cambiado en los últimos años. Esto la deja vulnerable a reclamaciones del SAT por impuestos atrasados. El SAT. Siempre era el SAT cuando querían asustar a la gente. ¿Qué tipo de reclamaciones? Si no regularizamos la situación pronto, podrían embargar la propiedad por impuestos no pagados sobre la herencia. Mentira. El licenciado Herrera me había explicado que todos los impuestos habían sido pagados correctamente y que teníamos los comprobantes. ¿Y cómo se supone que vamos a regularizar eso? Es muy simple, dijo el licenciado Morales, poniendo un documento frente a mí. Solo necesitamos hacer una transferencia temporal de la propiedad a nombre de Rafael. Como él es su heredero directo y un contribuyente activo, esto protege la casa de cualquier reclamación fiscal. Temporal. La palabra favorita número 2 de los estafadores. ¿Y después? Después de que se resuelvan todos los asuntos fiscales, lo cual debería tomar entre 6 y 8 meses, podemos transferir la propiedad de vuelta a su nombre si usted así lo desea. Si yo así lo deseara. ¡Qué generosos! Y mientras tanto, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde vivo? Rafael se acercó y se sentó en el brazo de mi silla, exactamente como solía hacer cuando era niño y quería algo especial. Mamá, Valentina y yo hemos estado hablando sobre tu futuro. Tu futuro. No nuestro futuro. Tu futuro. ¿Qué hay de mi futuro? Creemos que sería bueno para ti considerar mudarte a un lugar más apropiado para tu edad y tus necesidades. ¿Cómo dónde? Hay unas residencias hermosas aquí cerca, dijo Valentina, uniéndose a la conversación. Con servicios médicos, actividades para personas de tu generación, jardines preciosos, tendrías mucha más compañía y cuidados profesionales. Personas de tu generación. Tenía 52 años, no 85. ¿Y si no quiero mudarme? Un silencio incómodo llenó la sala. «Mamá», dijo Rafael con voz condescendiente, «tienes que ser práctica. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. El mantenimiento, la seguridad, los gastos, es mucho para cualquiera. ¿Y si no firmo estos documentos?
El licenciado Morales se puso serio por primera vez. Señora Valdés, si no corregimos estos problemas fiscales ahora, cuando el SAT descubra las irregularidades, va a perder la casa de todas formas. Y no va a recibir nada a cambio. Al menos de esta manera, Rafael puede asegurar que usted tenga los recursos necesarios para vivir cómodamente. ¿Recursos? ¿Rafael me va a dar dinero por mi propia casa? No es exactamente una compra-venta, dijo Rafael. Es más como una reorganización familiar para proteger el patrimonio. Reorganización familiar. Una forma muy elegante de decir robo. Miré los documentos. Había al menos 10 páginas llenas de lenguaje legal complejo que habría sido difícil de entender incluso si hubiera querido entenderlo. ¿Puedo llevármelos para revisarlos con calma? El problema es que esto es extremadamente urgente, insistió el licenciado Morales. Los auditores del SAT pueden presentarse en cualquier momento. Si no tenemos estos documentos procesados antes del lunes próximo, puede ser demasiado tarde. Urgente. Todo siempre era urgente cuando alguien quería que hicieras algo que no te convenía. ¿Y si busco una segunda opinión con mi propio abogado? Los dos hombres intercambiaron miradas rápidas. Por supuesto que puede hacer eso, dijo el licenciado Morales, pero estaría perdiendo tiempo valioso, y cualquier abogado competente le va a decir exactamente lo mismo que nosotros. Mamá. Rafael tomó mi mano con la misma ternura fingida que había usado toda su vida cuando quería algo. ¿Cuándo yo te he dado un mal consejo? Confía en mí. Solo queremos protegerte. Protegerme. Robándome mi casa y metiéndome en un asilo. Miré a mi hijo, ese hombre de 28 años que se parecía tanto a su padre, pero que tenía algo en los ojos que nunca había visto antes. Algo calculador, algo frío. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valentina, y por primera vez en toda la conversación, su máscara de dulzura se resbaló un poco, revelando impaciencia real. Hasta el lunes. Está bien, dijo Rafael, claramente frustrado. Pero mamá, por favor, no dejes que esto se complique innecesariamente. Es por tu propio bien. Cuando salí de mi casa 20 minutos después, tenía la grabación completa de la conversación en mi bolsa y una certeza absoluta en mi corazón. Mi hijo había decidido robarme. Pero había algo más. Algo en la manera en que Valentina había reaccionado cuando dije que necesitaba tiempo. Una mirada de pánico que había durado apenas un segundo, pero que definitivamente había estado ahí. Esta no era solo idea de Rafael. Valentina era quien estaba orquestando todo. Y el lunes iba a descubrir exactamente qué tipo de mujer era realmente. El viernes por la mañana, fui directamente a la oficina del licenciado Herrera con la grabación. Lo escuchó todo sin interrumpirme, tomando notas en una libreta legal. Señora Valdés, me dijo cuando terminó la grabación, esto es evidencia perfecta de intento de fraude, pero hay algo que me preocupa. ¿Qué? Este plan es demasiado elaborado para algo improvisado. Esto se ha estado organizando durante semanas, tal vez meses. ¿Qué quiere decir? El licenciado Morales que mencionan, lo conozco de reputación. Es un abogado real, pero no es exactamente conocido por su ética. Si Valentina lo contrató, pagó muy bien por sus servicios. ¿Y eso qué significa? Que esta mujer tiene dinero, mucho dinero, y probablemente experiencia haciendo exactamente esto. El licenciado se recostó en su silla. Señora Valdés, ¿qué sabe realmente sobre Valentina Herrera? Muy poco, ahora que lo pienso. Rafael me dijo que trabaja como consultora, que vive en un departamento en Polanco, que perdió a su padre cuando era niña. ¿Alguna vez conoció a su familia? ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? Solo a su mamá en la boda. Y eso fue muy brevemente. Vamos a investigar a esta señorita. Mi secretaria tiene contactos en registros públicos y burós de crédito. Si Valentina Herrera tiene historia, la vamos a encontrar. Y mientras tanto, ¿qué hago con la reunión del lunes? Va a grabar todo otra vez y va a negarse a firmar cualquier documento. Les va a decir que su abogado necesita revisarlo todo primero. ¿Eso no los va a poner sospechosos? Los va a poner nerviosos. Y la gente nerviosa comete errores. Ese mismo viernes por la tarde, mientras estaba en el supermercado, una mujer mayor se me acercó en el pasillo de cereales. Disculpe, ¿usted es Esperanza Valdés? Sí. Necesito hablar con usted sobre Valentina Herrera. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es usted?
Soy Carmen Ruiz. Mi hijo Roberto estuvo casado con esa mujer. Casado. Valentina había estado casada antes. ¿Podemos hablar en privado? Por supuesto. Fuimos a la cafetería del supermercado y nos sentamos en una mesa apartada. Carmen tenía unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado y las manos ásperas de alguien que había trabajado toda su vida. Pero sus ojos eran inteligentes y determinados. Señora Valdés, no sé exactamente qué está planeando esa mujer con su hijo, pero sé que no es nada bueno. ¿Por qué dice eso? Porque ya lo hizo antes. Con mi Roberto. Carmen abrió su bolsa y sacó una carpeta llena de documentos. Roberto conoció a Valentina hace año y medio. Se casaron después de 4 meses de noviazgo. 8 meses después, mi hijo había perdido su taller mecánico, su casa y todos sus ahorros. Me quedé sin habla. ¿Cómo lo hizo? Al principio parecía estar profundamente enamorada. Roberto tenía un taller muy exitoso que había heredado de su papá y una casa que había estado en la familia durante 2 generaciones. Carmen me mostró documentos bancarios y papeles legales. Mire estas transferencias. Roberto puso la casa y el taller como garantía para préstamos que Valentina decía que eran para expandir el negocio. Las cifras me marearon. Más de 300,000 pesos transferidos en el transcurso de 6 meses. ¿Y Roberto no se dio cuenta? Valentina es extremadamente inteligente. Siempre tenía explicaciones perfectas para todo. El dinero era para maquinaria nueva, para inventario que estaba en camino, para impuestos que había que pagar inmediatamente para evitar multas. ¿Qué pasó al final? Un día Roberto fue al banco y descubrió que todas las cuentas estaban vacías. Cuando llegó a casa, Valentina ya se había mudado. Lo único que dejó fueron los papeles de divorcio. ¿Y la casa y el taller? El banco se los quitó por falta de pago. Roberto ahora vive en un departamento de 2 cuartos y trabaja como empleado en lo que antes era su propio negocio. Me quedé callada, procesando esta información. ¿Cómo supo que estaba con mi hijo? Roberto vio las fotos de la boda en Facebook. Me llamó esa misma noche, desesperado, diciendo que tenía que advertirle antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Carmen me miró con una mezcla de compasión y urgencia. Señora Valdés, ¿usted tiene propiedades? ¿Dinero ahorrado? ¿Algo de valor? Mi casa vale casi 2 millones de pesos y tengo algunos ahorros. Entonces todavía hay tiempo, pero tiene que actuar muy rápido. ¿Cómo me encontró? Roberto recordaba que Valentina siempre hablaba de que su próximo proyecto iba a ser mucho más grande que él. Cuando vio las fotos de la boda, investigó un poco y descubrió que el papá de Rafael había muerto hace 3 años dejando una herencia considerable. Mi teléfono sonó. Era Rafael. ¿Contesto? Le pregunté a Carmen. Conteste, pero tenga mucho cuidado con lo que dice. Hola, mijo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya pensaste en lo de la reunión del lunes? Sí, he estado pensando mucho. ¿Y? Hablé con mi propio abogado, Rafael. Quiere revisar todos los documentos antes de que yo firme nada. Un silencio tenso. ¿Tu propio abogado? Mamá, eso va a complicar todo innecesariamente. Es mi patrimonio. Rafael, tengo derecho a una segunda opinión. Mamá, su voz cambió, volviéndose más dura. Esperaba que confiaras en mí, y yo esperaba que no trataras de robarme mi casa. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. ¿Qué acabas de decir? Escuché su conversación el martes. Rafael, sé exactamente lo que están planeando. Otro silencio largo. Mamá, obviamente hubo un malentendido. Vamos a aclarar esto en persona. Voy para tu casa ahora mismo. No, no quiero verte hasta el lunes. Mamá, no cuelgues. Por favor, podemos resolver esto. Pero colgué. Carmen me estaba viendo con aprobación. Bien hecho. Ahora van a entrar en pánico y van a empezar a cometer errores. Mi teléfono sonó otra vez inmediatamente. Esta vez era Valentina. Esperanza, creo que hubo un malentendido serio. ¿Podemos hablar? No hay ningún malentendido, Valentina. Sé exactamente quién eres y lo que le hiciste a Roberto Ruiz. El silencio del otro lado fue absoluto. ¿Quién te dijo eso? Su mamá. Está aquí conmigo ahora mismo. Esa señora está confundida. Roberto tenía problemas serios con el alcohol y las apuestas. Perdió todo por sus propios vicios. Yo traté de ayudarlo. Tengo los documentos bancarios, Valentina. Las transferencias con tu firma. Los préstamos que sacaste usando su casa como garantía. Esperanza, creo que no entiendes cómo funcionan las finanzas matrimoniales.
Es muy fácil malinterpretar documentos legales cuando no tienes la educación apropiada. Y ahí estaba. La máscara finalmente se había caído. Esta era la verdadera Valentina. Cruel, condescendiente, despiadada. Entiendo lo suficiente para saber que no voy a firmar ningún documento que me quite el control de mi vida. Esperanza, escúchame muy bien. Rafael es tu único hijo. Si destruyes tu relación con él por estas paranoias ridículas, vas a terminar completamente sola. Prefiero estar sola que ser robada por mi propia familia. Esto no va a terminar aquí, dijo Valentina antes de colgar. Carmen y yo nos quedamos viendo. Señora Valdés, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse este fin de semana? ¿Por qué? Porque cuando Valentina se siente acorralada, se vuelve peligrosa, y acaba de darse cuenta de que su plan perfecto está a punto de colapsar. Esa noche me fui a un hotel cerca del aeropuerto, pero antes de irme, llamé a una empresa de seguridad y mandé instalar cámaras en mi casa, porque tenía la sensación de que lo que había pasado hasta ahora era solo el comienzo. El sábado por la mañana, a las 4:30 a.m., mi teléfono vibró con una alerta de las cámaras de seguridad. Alguien estaba dentro de mi casa. Desde la aplicación pude ver 2 figuras moviéndose por la sala principal con linternas. Rafael y Valentina. En mi casa, en plena madrugada, registrando cada rincón. Los observé durante más de 1 hora. Revisaron cada cajón, cada armario, cada espacio donde pudiera haber documentos importantes. Valentina dirigía la búsqueda metódicamente, mientras Rafael parecía cada vez más nervioso. ¿Encontraste algo? Escuché que le preguntaba a Rafael a través del audio de las cámaras. No, tu mamá movió todos los documentos importantes. Es más lista de lo que pensé. Valentina, esto me está empezando a asustar. Tal vez deberíamos reconsiderar... ¿Qué? ¿Rendirnos ahora cuando estamos tan cerca? Rafael, esa casa vale casi 2 millones de pesos. No vamos a dejar que se nos escape por unos nervios de último momento. Pero si ella ya contrató un abogado, ella sospecha, pero no tiene pruebas de nada específicamente ilegal. Todavía podemos hacer que funcione. ¿Cómo? Valentina dejó de buscar y se volteó hacia Rafael. Tu mamá está emocionalmente vulnerable. Acaba de descubrir que su único hijo se casó con alguien que no aprueba. Está sola, asustada, desesperada por recuperar tu amor. ¿Y? Vamos a usar eso. Vamos a hacer que se sienta tan culpable por desconfiar de nosotros, tan desesperada por demostrar que confía en ti, que va a firmar los documentos solo para recuperar tu afecto. Rafael se veía cada vez más incómodo. No sé, Valentina. Creo que subestimamos cuánto sabe realmente. ¿Desde cuándo te volviste tan cobarde? La voz de Valentina se volvió venenosa. ¿Prefieres trabajar el resto de tu vida pagando renta mientras tu mamá vive sola en una mansión? No es eso. Pero, entonces deja de quejarte y confía en mí. El lunes vas a ir a verla. Vas a llorar si es necesario. Vas a disculparte por el malentendido y vas a decirle que lo único que querías era protegerla. ¿Y si no funciona? Va a funcionar. Conozco a las madres mexicanas mejor que tú. Harían cualquier cosa para mantener a sus hijos cerca. Especialmente las viudas solitarias como tu mamá. Viudas solitarias. Como si fuera una especie fácil de casar. Grabé toda la conversación en mi teléfono. Al día siguiente, domingo, se la mostré al licenciado Herrera en una reunión de emergencia. Esto es evidencia perfecta de conspiración para cometer fraude, dijo después de escucharla. Con esta grabación podemos lograr que los arresten. Pero primero, intervino Carmen, que se había reunido con nosotros. Deberíamos averiguar si hay más víctimas. Roberto no puede ser el único hombre que Valentina ha estafado. ¿Cómo podemos hacer eso? Tengo una amiga que trabaja en el registro civil, dijo Carmen. Puede buscar si Valentina ha estado casada más veces. Esa misma tarde, la amiga de Carmen nos llamó con información que me dejó helada. Valentina Herrera se ha casado 5 veces en los últimos 7 años. Cada matrimonio duró entre 6 y 12 meses. Cada divorcio coincidió con bancarrotas o pérdidas de propiedades significativas por parte de sus exesposos. 5 matrimonios. Rafael era solo el más reciente en una larga lista de víctimas. ¿Podemos contactar a los otros exesposos?, pregunté. Ya localicé a 3 de ellos, dijo Carmen. 2 aceptaron hablar con nosotras mañana antes de su reunión. El lunes por la mañana,
Me reuní con Carmen en una cafetería del centro. A las 10 llegaron Roberto Ruiz y Miguel Fernández, dos hombres que tenían la misma expresión derrotada, la misma postura encorvada de personas que habían perdido más que dinero. ¿Usted es la mamá del esposo actual?, preguntó Miguel, un hombre de unos 40 años con canas prematuras. Sí, y espero que no sea demasiado tarde para detenerla. Roberto sacó su teléfono. Señora Esperanza, ¿su hijo tiene cuentas bancarias conjuntas con Valentina? Sí, me dijo que abrieron una cuenta para gastos de la casa. Dígale que la revise. Ahora. Le mandé un mensaje a Rafael. Revisa tu cuenta bancaria. Es urgente. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Mamá, hay transferencias en mi cuenta que yo no autoricé. ¿Cuánto dinero? 45,000 pesos en la última semana. Roberto y Miguel intercambiaron miradas. Es su técnica, explicó Miguel. Cuando se da cuenta de que todo se está viniendo abajo, saca todo el dinero que puede antes de desaparecer. Pero acabamos de casarnos, dijo Rafael por el teléfono que tenía en altavoz. Hermano, le dijo Roberto, yo también creía que me amaba, hasta que llegué a casa y encontré una nota diciendo que se había dado cuenta de que éramos incompatibles. ¿Y qué pasó con sus cosas? Se llevó todo lo valioso. Joyas, electrónicos, hasta algunos muebles caros. Dijo que se los había regalado. Miguel se inclinó hacia el teléfono. Rafael, ¿ella te ha hablado de expandir algún negocio? ¿De invertir en algo que suena muy prometedor? Sí, murmuró Rafael. Quiere comprar una franquicia de restaurantes. Dice que es una inversión segura. ¿Y cuánto necesitan para eso? Como 500,000 pesos. Pero dice que podemos usar la casa de mi mamá como garantía para el préstamo. Los 3 hombres me miraron con expresión grave. Esa es su jugada final, dijo Roberto. Una vez que tenga garantías sobre la casa, puede endeudarlos tanto que van a perder la propiedad tratando de pagar préstamos que nunca van a beneficiarlos. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Valentina. ¿Contesto?, le pregunté a Rafael. Sí, pero ponla en altavoz. Hola, Valentina. Esperanza, ¿dónde está Rafael? No llegó a casa anoche y estoy muy preocupada. Está conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué? Porque estamos hablando con Roberto y Miguel, 2 de tus ex esposos. Un silencio largo. No sé de qué estás hablando. Claro que sabes. También sabemos de las transferencias bancarias que hiciste de la cuenta de Rafael. Otro silencio. Rafael, dijo Valentina finalmente, por favor ven a casa. Tu mamá te está llenando la cabeza de mentiras. Las transferencias bancarias no son mentiras. Valentina, respondió Rafael, los 45,000 pesos que sacaste tampoco son mentiras. Ese dinero era para la franquicia, para nuestro futuro. ¿Cuál franquicia? No existe ninguna franquicia, ¿verdad? Rafael, por favor, ven a casa y hablamos a solas. Puedo explicar todo. No voy a volver. Valentina, no hasta que me devuelvas el dinero y me expliques la verdad sobre tus otros matrimonios. Si no vienes a casa en 2 horas, la voz de Valentina se volvió helada. Vas a lamentar esta decisión el resto de tu vida. Y colgó. Roberto se volteó hacia mí. Señora Esperanza, cancel la reunión de esta tarde. Y váyanse de la ciudad por unos días. ¿Por qué? Porque cuando Valentina se siente acorralada, no sabemos qué tan lejos está dispuesta a llegar. Miguel asintió. A mí me incendiaron el carro 2 días antes de que me dejara. Nunca pude demostrarlo, pero las marcas de acelerante eran obvias. ¿Y fueron a la policía? ¿Para qué? No había manera de conectarla con el incendio. Carmen se levantó. Señora Esperanza, nosotros vamos a ayudarles. Ya perdimos contra Valentina una vez. No vamos a dejar que les pase lo mismo. ¿Qué proponen? Que pongamos una trampa, dijo Roberto. Que la hagamos creer que Rafael está dispuesto a darle lo que quiere. Y cuando esté confesando todo, la atrapamos. Rafael, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿estarías dispuesta a arriesgar todo para acabar con esto de una vez por todas? La pregunta me aterró. Pero viendo a esos 2 hombres destruidos, pensando en las futuras víctimas de Valentina, supe cuál era la respuesta correcta. ¿Qué necesito hacer? Pero antes de que pudieran responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Valentina. Espero que tengan buenos seguros. Y todas las alarmas de mi casa empezaron a sonar al mismo tiempo. Llegamos a mi casa para encontrar 2 carros de bomberos, una ambulancia y 3 patrullas.
El humo salía de las ventanas del segundo piso y había escombros en el jardín frontal. ¡Esperanza!, gritó mi vecina, la señora Patterson, corriendo hacia mí. «Qué bueno que no estabas en casa. Pensé que habías quedado atrapada». «¿Qué pasó?» «Hubo una explosión en tu recámara hace como 2 horas. Los bomberos dicen que fue una fuga de gas, pero es muy extraño. Rafael y yo corrimos hacia el comandante de bomberos. Soy la dueña de la casa. ¿Qué tan grave es el daño?» «La recámara principal está severamente dañada», nos informó. «Hay daño estructural en el segundo piso y daño por humo en toda la casa. Va a necesitar reparaciones extensas». Miré a Rafael. Los dos sabíamos que esto no había sido un accidente. «¿Algún testigo vio algo sospechoso?», pregunté. Su vecina del lado oeste dice que vio a una mujer joven salir de la casa aproximadamente 30 minutos antes de la explosión. Cabello largo, oscuro, vestida de negro. Salió por la puerta trasera y se fue caminando hacia la siguiente calle. La descripción de Valentina. ¿Encontraron evidencia de que el gas fue abierto intencionalmente? Oficialmente, estamos investigando todas las posibilidades. No oficialmente, el comandante bajó la voz. Alguien definitivamente manipuló la válvula del calentador de agua. Esto no fue accidental. Roberto se acercó a nosotros. ¿Están bien? Físicamente sí, respondí. Pero mi casa... Esto confirma lo que temíamos, dijo Miguel. Valentina ya no está jugando juegos. Ahora está tratando de intimidarlos seriamente. O destruir evidencia. Piénsalo, intervino Carmen. Tu recámara es donde probablemente guardabas documentos importantes. Si eso se destruye, sería más difícil para ti demostrar la propiedad legal de la casa. Rafael se veía devastado. Esto es culpa mía. Si no la hubiera confrontado sobre el dinero, esto iba a pasar de todas formas, le dije. Solo que ahora ya no tenemos que preguntarnos de qué es capaz. Mi teléfono sonó. Valentina. ¿Vas a contestar?, preguntó Roberto. Sí, pero vamos a grabarlo todo. Carmen activó una aplicación de grabación en su teléfono. Esperanza, acabo de escuchar sobre el incendio. ¡Qué terrible! Espero que todos estén bien. Su voz sonaba perfectamente preocupada, completamente convincente. Estamos bien, Valentina. Qué rápido te enteraste. Las noticias viajan rápido en los vecindarios. ¿Rafael está contigo? Está aquí. ¿Puede hablar conmigo? Le pasé el teléfono a Rafael. Los 4 nos acercamos para escuchar. Hola, Valentina. Mi amor, ¿estás bien? Cuando me enteré del incendio me desesperé. ¿Dónde estás ahora? Una pausa pequeña, pero significativa. En casa, por supuesto. ¿Por qué? ¿En cuál casa? ¿En el departamento o en la casa de mi mamá? En nuestro departamento, Rafael. ¿Dónde más estaría? Rafael me miró. Sabíamos que estaba mintiendo porque las cámaras de seguridad la habían captado saliendo de mi casa esa mañana. Valentina, necesitamos hablar seriamente. Por supuesto, mi amor. ¿Quieres que vaya a donde estás? No. Nos vemos en un lugar neutral. ¿Neutral? Rafael, soy tu esposa. ¿Por qué necesitamos un lugar neutral? Porque sé lo que les hiciste a Roberto, Miguel, Carlos y Andrés. Silencio absoluto. Había mencionado un nombre que no habíamos discutido en su presencia. No sé de qué hablas. Y sé que estuviste en la casa de mi mamá esta mañana. Eso es ridículo. ¿Por qué estaría ahí? Porque las cámaras de seguridad te grabaron. Otro silencio largo. Rafael, tu mamá te está manipulando. Está tratando de destruir nuestro matrimonio. Mi mamá no causó la explosión en su propia casa. Valentina, ¿estás insinuando que yo... Rafael, eso es absurdo. ¿Por qué haría algo así? Para destruir evidencia, para intimidarnos, para salirse con la suya. Si realmente crees que soy capaz de algo así, la voz de Valentina se volvió fría. Entonces, obviamente no me conoces en absoluto. Tienes razón. No te conozco, pero estoy empezando a conocerte. Rafael, escúchame muy bien. Si sigues con esta paranoia, si sigues creyendo las mentiras de tu mamá, nuestro matrimonio se va a terminar. ¿Eso es lo que quieres? Si el matrimonio está basado en mentiras y manipulación, entonces sí, eso es lo que quiero. Perfecto. Cuando te canses de vivir como hijo de mami otra vez, sabes dónde encontrarme. Y colgó. Los 5 nos quedamos en silencio por un momento. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miguel a Rafael. Como si hubiera estado viviendo con una extraña. Esa sensación va a durar un tiempo, le dijo Roberto. Pero va a pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Esto no termina aquí. Van a pagar por arruinar mi vida.
Carmen leyó el mensaje por encima de mi hombro. Señora Esperanza, váyanse de la ciudad esta noche. Hasta que sepamos qué va a hacer Valentina, no es seguro que se queden aquí. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotros nos vamos a quedar vigilando, dijo Miguel. Si Valentina regresa aquí, vamos a documentar todo. ¿No deberíamos llamar a la policía ahora? ¿Para decirles qué? Preguntó Roberto. No podemos demostrar definitivamente que ella causó la explosión. Las transferencias bancarias técnicamente fueron legales porque Rafael le dio acceso a la cuenta. Tenía razón. Valentina había sido muy cuidadosa de mantenerse dentro de límites que serían difíciles de procesar legalmente. Pero hay otra opción, dijo Carmen. ¿Cuál? Podemos hacer que ella misma se condene. Me explicó su plan. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad real de conseguir evidencia sólida contra ella. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Me preguntó Rafael. Miré mi casa dañada. Pensé en los hombres que Valentina había destruido. Pensé en las futuras víctimas que habría si no la deteníamos. Hagámoslo. Pero lo que no sabíamos era que Valentina ya tenía su propio plan de escape, y estaba a punto de implementarlo esa misma noche. El plan que Carmen había diseñado era elegante en su simplicidad. Rafael iba a llamar a Valentina al día siguiente y decirle que había recapacitado, que quería intentar salvar su matrimonio, pero que necesitaba honestidad completa de su parte. Le diría que si ella confesaba la verdad sobre sus matrimonios anteriores y devolvía el dinero, él estaría dispuesto a empezar de nuevo. La idea era hacer que Valentina admitiera sus crímenes mientras la grabábamos con equipo profesional para tener evidencia que pudiera presentarse ante un fiscal. Roberto había conseguido equipo de grabación de calidad a través de un amigo que trabajaba en investigación privada. Miguel y Carmen se posicionarían como testigos. Yo estaría presente, pero oculta, para que Valentina no se sintiera amenazada. Decidimos encontrarnos en el café del centro comercial al día siguiente por la tarde. Un lugar público pero lo suficientemente ruidoso para tener una conversación aparentemente privada. Esa noche, Rafael y yo nos quedamos en un hotel cerca del aeropuerto. A las 11 de la noche hizo la llamada. Valentina, he estado pensando en todo lo que ha pasado. ¿Y? Su voz sonaba cautelosa. Creo que tal vez reaccioné demasiado fuerte. Quiero escuchar tu versión de todo. ¿En serio? Su tono cambió inmediatamente, volviéndose más cálido. ¿Ya no estás enojado conmigo? Sigo confundido, pero quiero darte la oportunidad de explicar todo. Oh, Rafael, sabía que ibas a entender. Eres diferente a esos otros hombres. Roberto, que estaba escuchando a través del altavoz, alzó las cejas. Ya estaba empezando a revelar información. ¿Puedes reunirte conmigo mañana en el café del centro comercial a las 5? Quiero que hablemos sin interrupciones. Por supuesto, mi amor. Voy a explicarte todo y vas a entender por qué tuve que manejar las cosas de esta manera. Está bien. Te veo ahí. Después de colgar, Rafael se veía nervioso. ¿Qué pasa si no dice nada que la incrimine? Lo va a hacer, dijo Roberto. Cuando Valentina cree que tiene control de la situación, se vuelve arrogante. Empieza a presumir de lo inteligente que es. Al día siguiente, todos estábamos en posición a las 4:30. Roberto y Miguel se sentaron en una mesa cerca de donde Rafael esperaría a Valentina, fingiendo ser extraños que habían venido a tomar café. Carmen y yo nos escondimos en una mesa del segundo piso, desde donde podíamos ver todo, pero sin ser detectadas. El equipo de grabación estaba oculto en la mochila de Rafael, con micrófonos direccionales lo suficientemente sensibles para captar una conversación completa. Valentina llegó exactamente a las 5, vestida con un vestido azul que la hacía ver especialmente atractiva. Se acercó a Rafael con una sonrisa radiante y lo besó como si los últimos días no hubieran pasado. Mi amor, te extrañé tanto. Valentina, siéntate. Necesitamos hablar en serio. Se sentaron en la mesa que habíamos elegido, a unos 4 metros de donde Roberto y Miguel fingían revisar sus teléfonos. Rafael, antes de que digas algo, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido pensando en nuestro futuro, incluyendo mentirme sobre tus matrimonios anteriores. Valentina suspiró dramáticamente. Está bien, sí. Estuve casada antes, varias veces. ¿Cuántas veces? 5 veces, incluyendo contigo. Estaba admitiendo todo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharme desde abajo. ¿Y por qué mentiste?
porque sabía que no ibas a entender. Los hombres siempre juzgan a las mujeres que han tenido múltiples relaciones. ¿Qué pasó con esos matrimonios? No funcionaron. Cuando me di cuenta de que no había futuro real, terminé las relaciones. ¿Y te llevaste su dinero? Valentina se rió con una naturalidad que me heló la sangre. Rafael, cuando te divorcias, tienes derecho a los bienes matrimoniales. Eso no es robar. Eso es usar el sistema legal inteligentemente. Pero Roberto me dijo que perdió su casa y su negocio. Roberto era un perdedor, que no sabía manejar sus finanzas. Yo traté de ayudarlo a hacer inversiones inteligentes, pero él prefería desperdiciar el dinero en tonterías. ¿Cómo qué inversiones? Como la franquicia de restaurantes que te propuse. Es un negocio real, Rafael, pero necesita capital inicial significativo. ¿Y la casa de mi mamá? Tu mamá es una mujer mayor que vive sola en una casa demasiado grande para ella. Sería mucho más feliz en una residencia donde tenga compañía constante y cuidados médicos apropiados. ¿Y nosotros nos quedaríamos con la casa? Nosotros usaríamos la casa como garantía para multiplicar nuestro patrimonio. En unos años tendríamos suficiente dinero para comprarle a tu mamá una casa pequeña y cómoda y quedarnos con una fortuna considerable. Rafael fingió estar considerando la propuesta. ¿Y si ella no quiere mudarse? Rafael, mi amor, tu mamá está empezando a mostrar signos de deterioro mental. ¿No has notado cómo se ha vuelto paranoica y desconfiada últimamente? Es posible que necesite supervisión médica profesional. Carmen me tocó el brazo desde arriba. Valentina estaba sugiriendo que me declararan mentalmente incompetente. ¿Deterioro mental? He estado observándola cuidadosamente y definitivamente hay señales preocupantes. Olvida conversaciones importantes, se confunde con fechas, hace acusaciones completamente irracionales. Un psiquiatra competente podría fácilmente diagnosticarla con demencia en etapa temprana. ¿Y entonces qué pasaría? Tú tendrías que asumir el control de sus finanzas y propiedades para protegerla de sí misma. Es lo que cualquier hijo responsable haría en esa situación. Roberto me miró desde su mesa y asintió levemente. Valentina estaba confesando un plan completo de fraude y abuso de ancianos. ¿Ya has hecho esto antes?, preguntó Rafael. ¿Qué cosa específicamente? Ayudar a declarar a alguien mentalmente incompetente para acceder a su patrimonio. Valentina vaciló por primera vez en toda la conversación. Una vez, con el abuelo de un exnovio. El pobre hombre realmente tenía problemas de demencia avanzada, pero la familia era demasiado sentimental para tomar las decisiones difíciles. Tuvimos que intervenir por el bien de todos. ¿Y qué pasó con él? Está en una residencia muy exclusiva, muy bien cuidado y completamente seguro. ¿Y su propiedad? Su familia la está administrando de manera responsable. Rafaela sintió como si entendiera perfectamente. Valentina, hay algo que necesito saber. ¿Realmente me amas o soy solo otra oportunidad de negocio? Valentina tomó sus manos con expresión de sinceridad perfectamente practicada. Rafael, mi amor, por supuesto que te amo, pero eso no significa que no podamos ser estratégicos sobre nuestro futuro financiero. ¿Y si mi mamá se niega completamente a cooperar? No se va a negar. Las madres mexicanas harían literalmente cualquier cosa por sus hijos. Y si por alguna razón se resiste, bueno, siempre hay formas de aplicar la presión apropiada. ¿Qué tipo de presión? Nada dramático. Solo hacerle entender lo vulnerable que es una mujer de su edad viviendo sola, lo aislada que estaría sin tu apoyo. A veces la gente necesita que les recuerden que cooperar es mucho mejor que resistirse. Miguel me hizo una seña desde abajo. Valentina acababa de admitir intimidación y coerción. ¿Y después de que consigamos la casa? Después vivimos cómodamente mientras hacemos crecer nuestro patrimonio exponencialmente. En unos años seremos verdaderamente ricos, Rafael. No solo cómodos, sino ricos de verdad. ¿Como tus otros matrimonios? Valentina se rió. Los otros fueron práctica. Tú eres el gran premio final. Y ahí estaba, la confesión completa, grabada en alta definición. Rafael se levantó lentamente. Valentina, hay algo que tienes que saber. ¿Qué, mi amor? Toda esta conversación ha sido grabada, y hay 5 testigos presentes. El color desapareció completamente de la cara de Valentina. ¿Qué estás diciendo? Roberto y Miguel se levantaron de su mesa y se acercaron. Carmen y yo bajamos las escaleras. «Hola otra vez, Valentina», dijo Roberto con una sonrisa fría. Valentina se puso de pie bruscamente, mirando a su alrededor como un animal acorralado.
Esto es una trampa. Sí, dijo Rafael con una tranquilidad que no había escuchado en su voz en meses. Y acabas de confesar fraude matrimonial, extorsión, conspiración para cometer abuso de ancianos y probablemente una docena de otros delitos. Valentina sacó su teléfono con manos temblorosas. Voy a llamar a la policía. Esto es entrapment. Es completamente ilegal. Adelante, le dijo Miguel. Vamos a ver qué dicen cuando escuchen la grabación completa. Pero Valentina no llamó a la policía. En cambio, nos miró a todos con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Creen que ganaron, dijo lentamente. Pero no saben realmente con quién se están metiendo. Ya sabemos exactamente quién eres, le dije. Una estafadora profesional que arruina vidas por dinero. Soy mucho más que eso, respondió con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Y antes de que termine conmigo, van a descubrir exactamente qué tan lejos estoy dispuesta a llegar. Y salió caminando del café con la cabeza en alto, como si acabara de ganar en lugar de ser atrapada. Esa noche, pensamos que habíamos ganado. No sabíamos que lo peor estaba por venir. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó con una llamada que cambió todo. Señora Valdés, soy la doctora Martínez del Hospital General. Su hijo Rafael fue ingresado hace 1 hora. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Está estable ahora, pero necesitó cirugía de emergencia. ¿Puede venir inmediatamente? Voy para allá. Llamé a Roberto mientras manejaba hacia el hospital con las manos temblando. Roberto, Rafael está en el hospital. Tuvo un accidente automovilístico. ¿Qué? ¿Cuándo? No sé detalles. Solo me dijeron que está en cirugía. Voy para allá. No vaya sola a ningún lado. Cuando llegué al hospital, Roberto ya estaba esperándome en la entrada con Miguel y Carmen. ¿Qué te dijeron?, preguntó Carmen inmediatamente. Que está en cirugía, que el accidente fue grave pero que va a estar bien. Pero cuando hablamos con la enfermera de urgencias, los detalles no tenían sentido. ¿El reporte policial dice que hubo testigos?, le pregunté. Según el oficial, su hijo perdió el control en una curva y se salió de la carretera. No había otros vehículos involucrados. El carro se volcó y se incendió. ¿Pero cómo es posible? Rafael es un conductor muy cuidadoso. A veces pasa, señora. Especialmente cuando la gente está bajo mucho estrés emocional. Roberto me jaló a un lado. Esperanza, ¿tú crees en las coincidencias? ¿Qué quieres decir? Valentina nos amenaza ayer. Y hoy Rafael tiene un accidente misterioso pocas horas después de que la confrontáramos. La posibilidad me aterró, pero tenía lógica horrible. ¿Crees que ella...? No sé qué pensar, pero definitivamente no me gusta el timing. Después de 4 horas de espera, el cirujano salió a hablar con nosotros. La cirugía fue exitosa. Rafael va a estar bien, pero va a necesitar al menos 6 semanas de recuperación. Tuvo una fractura en la pierna izquierda y una conmoción cerebral moderada. ¿Podemos verlo? Está en recuperación ahora. En unas horas podrán visitarlo brevemente. Cuando finalmente pude ver a Rafael, estaba consciente pero confundido por la medicación. Mamá, estoy aquí, mijo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. No recuerdo muy bien qué pasó. ¿Recuerdas algo del accidente? Rafael cerró los ojos, concentrándose. Iba manejando de regreso al hotel después de la reunión. Todo normal. Después, había algo raro con el volante. ¿Qué tipo de problema? No sé cómo explicarlo. Era como si no respondiera correctamente cuando intentaba doblar. Roberto y yo nos miramos. ¿Y los frenos? También se sentían raros, pesados, como si alguien hubiera hecho algo al carro. Rafael, esto es muy importante. ¿Dónde habías dejado tu carro antes del accidente? En el estacionamiento del centro comercial. Pero... Se detuvo, recordando algo. Valentina tenía las llaves extra. Se las di cuando nos casamos. Roberto salió inmediatamente de la habitación y regresó con un oficial de policía. «Oficial, necesitamos que investiguen el vehículo de este señor. Tenemos razones para sospechar sabotaje». El policía tomó nota de todo lo que Rafael recordaba sobre el accidente y los problemas mecánicos que había experimentado. «Vamos a examinar los restos del vehículo», nos aseguró. «Si hay evidencia de sabotaje, van a haber consecuencias legales». Pero cuando regresó 3 horas después, las noticias no eran las que esperábamos. El vehículo se quemó casi completamente después del accidente. El fuego destruyó la mayoría de la evidencia mecánica. No podemos determinar definitivamente si hubo sabotaje.
Otra coincidencia conveniente para Valentina. Al día siguiente, mientras Rafael seguía hospitalizado, recibí una llamada de mi banco que me heló la sangre. Señora Valdés, hemos detectado algunas transacciones en su cuenta que parecen irregulares. ¿Puede venir a verificarlas inmediatamente? En el banco me mostraron transferencias que definitivamente yo no había autorizado. Alguien había transferido 75,000 pesos de mi cuenta de ahorros a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Cómo es posible? Nadie más tiene acceso a mi cuenta. Las transferencias se hicieron desde su computadora personal usando su información de login. Mi computadora, que había estado en mi casa cuando Valentina había entrado para causar la explosión. ¿Pueden recuperar el dinero? Las transferencias a cuentas offshore son extremadamente difíciles de rastrear o revertir. Lo siento. Roberto, que había venido conmigo, negó con la cabeza. Es ella. Está liquidando todo antes de desaparecer del país. ¿Pero cómo consiguió mi información bancaria? Probablemente instaló un keylogger en tu computadora durante una de sus visitas. Software que graba todo lo que escribes. Salimos del banco sintiendo como si estuviéramos perdiendo una guerra de la que ni siquiera sabíamos que formábamos parte. Roberto, tenemos que detenerla antes de que escape completamente. ¿Pero cómo? Ya no sabemos dónde está. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señora Valdés, soy detective García de la Policía Judicial. Tengo información sobre Valentina Herrera que necesita escuchar. ¿Qué información? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir a la estación ahora mismo? Una hora después, estábamos sentados en la oficina del detective García. Un hombre de unos 40 años, con la expresión seria de alguien que había visto demasiado. Señora Valdés, Valentina Herrera no es su nombre real. Roberto y yo nos quedamos mudos. Su nombre verdadero es Valeria Hernández Soto y tiene un historial criminal extenso en 4 estados diferentes. ¿Qué tipo de historial? El detective abrió una carpeta llena de documentos. Fraude matrimonial, estafa mayor, robo de identidad, falsificación de documentos. Ha estado operando bajo diferentes nombres durante al menos 10 años. Nos mostró artículos de periódicos de diferentes ciudades. En cada uno había una foto de Valentina con diferentes nombres, diferentes historias, pero el mismo patrón exacto. Matrimonios rápidos, robos sistemáticos, desapariciones misteriosas. Pero ¿cómo es que no la han arrestado antes? Siempre se mueve antes de que podamos construir un caso sólido. Usa identidades falsas, documentos falsificados y opera en múltiples jurisdicciones para confundir las investigaciones. ¿Y las autoridades locales no se habían dado cuenta del patrón? Estábamos empezando a conectar los puntos cuando ustedes aparecieron con su evidencia. La grabación que hicieron es exactamente lo que necesitábamos para confirmar nuestras sospechas. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Hay alguna manera de usar toda esta información para arrestarla? Ya tenemos una orden de arresto, fraude de identidad, estafa agravada y conspiración para cometer abuso de ancianos. Son cargos federales. Pero, ¿dónde está ahora? El detective sonrió por primera vez en toda la conversación. Eso es lo mejor de todo. Intentó comprar un boleto de avión para Costa Rica esta mañana usando un pasaporte falso. La detuvieron en el aeropuerto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ya la arrestaron? Está en custodia ahora mismo. Va a ser procesada mañana por la mañana. Roberto se levantó. ¿Qué necesitan de nosotros? Su testimonio, la grabación y cualquier otra evidencia que tengan de sus actividades. ¿Y qué va a pasar con el dinero que robó? Es parte de una investigación federal ahora. Van a hacer todo lo posible para recuperar los activos robados. Cuando salimos de la estación de policía, por primera vez en semanas me sentí como si pudiera respirar profundamente. ¿En serio terminó? Le pregunté a Roberto. ¿En serio terminó? Valentina va a estar en prisión durante muchos años. Esa noche, cuando visité a Rafael en el hospital, le conté todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviado, confundido, un poco avergonzado. ¿Avergonzado de qué? De haber sido tan ingenuo, de haber dejado que esa mujer me manipulara, de haberte tratado tan mal. Rafael, tú también fuiste una víctima, pero casi te cuesta tu casa, tu dinero, tu seguridad, por mi culpa. No por tu culpa, por culpa de una mujer que es muy buena manipulando a la gente. Rafael tomó mi mano. Mamá, ¿me vas a perdonar? Ya te perdoné, mijo.
Lo único que importa es que estés bien y que hayamos parado a esa mujer antes de que lastimara a más personas. Pero había una cosa más que necesitaba saber. Rafael, ¿qué te hizo enamorarte de ella tan rápido? Rafael pensó durante un momento. Creo que me hizo sentir especial, como si fuera el hombre más interesante del mundo, como si juntos pudiéramos conquistar cualquier cosa. ¿Y cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Honestamente, cuando escuché esa primera grabación tuya. Hasta ese momento, creía que todo lo que hacía era por nuestro bien. Nos quedamos callados por un momento. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a recuperarme, voy a reconstruir mi vida y voy a asegurarme de nunca volver a ser tan vulnerable a la manipulación. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a ser familia otra vez. De verdad, esta vez. Por primera vez en meses, eso se sentía posible. 3 semanas después, Rafael salió del hospital y se mudó temporalmente conmigo mientras mi casa se reparaba. Los daños de la explosión habían sido extensos, pero el seguro cubría todo. Extrañamente, la destrucción había sido una bendición disfrazada. La casa iba a quedar mejor que antes. Durante esos días, mientras Rafael se recuperaba físicamente, ambos trabajamos en sanar emocionalmente. No fue fácil. Había mucho dolor, mucha culpa, mucha confusión sobre cómo habíamos llegado a ese punto. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en el jardín, «necesito contarte algo sobre el video que Valentina grabó». ¿El video que mencionaste el primer día? Sí. Lo que no te dije es que lo vi antes de que ustedes me confrontaran con toda la evidencia. Me quedé callada, esperando. Era horrible, mamá. Era ella hablando directamente a la cámara, explicando cómo me había manipulado, riéndose de lo ingenuo que había sido, describiendo exactamente cómo iba a robarte tu casa. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque me daba demasiada vergüenza admitir lo estúpido que había sido. Y porque una parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación. ¿Qué tipo de explicación? Que tal vez lo había grabado cuando estaba enojada. Que tal vez no hablaba en serio. Cualquier cosa que me permitiera seguir creyendo que me amaba. Entendí. El amor nos hace racionalizar cosas irracionales. ¿Cuándo te diste cuenta de que no había explicación posible? Cuando escuché la grabación de ustedes en el café. Cuando la oí planear cómo me iba a manipular para que te manipulara a ti. Ahí supe que todo había sido mentira desde el primer día. ¿Cómo te sientes ahora? Como si hubiera estado viviendo en una película y de repente me despertara en la vida real. Esa misma semana, el detective García nos llamó con actualizaciones sobre el caso. Valeria Hernández se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Va a estar en prisión federal durante 6 años. ¿Y el dinero? Recuperamos aproximadamente el 60% de los activos robados, incluyendo el dinero de su cuenta y parte de lo que les quitó a los otros esposos. No era todo, pero era algo. ¿Va a poder hacer esto otra vez cuando salga? Va a estar en una lista de vigilancia federal. Y todos sus matrimonios anteriores han sido anulados por fraude, así que va a tener que empezar desde cero si intenta operar de nuevo. Roberto, Miguel y Carmen se habían vuelto parte de nuestra familia extendida. Nos reuníamos cada fin de semana para cenar y hablar sobre cómo estábamos procesando todo lo que había pasado. ¿Saben qué es lo más raro?, dijo Miguel una noche. No es el dinero lo que más me dolió perder. ¿Qué fue?, preguntó Rafael. La confianza en mi propio juicio. El saber que alguien pudo engañarme tan completamente me hizo dudar de todo. Roberto asintió. Exactamente. Durante meses después de que me dejó, cuestionaba cada decisión que tomaba, cada persona que conocía, cada sentimiento que tenía. ¿Y cómo superaron eso?, pregunté. Tiempo, dijo Carmen. Y el darse cuenta de que ser víctima de un manipulador profesional no significa que seas estúpido, significa que eres humano. Rafael había estado callado durante esta conversación, pero finalmente habló. ¿Ustedes sienten que tal vez hay cosas buenas que salieron de todo esto? Todos lo miramos con curiosidad. ¿Cómo qué?, preguntó Miguel. Cómo conocernos, cómo entender mejor cómo funciona realmente la manipulación, cómo ser más fuertes ahora. Roberto sonrió. ¿Sabes? Tienes razón. Si no hubiera pasado por esto, nunca habría conocido a personas tan genuinas como ustedes. Y nunca habría aprendido a confiar en mis instintos, agregó Miguel. Y yo,
dije. Nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser cuando necesito proteger a mi familia. 6 meses después del arresto de Valentina, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Rafael había conseguido un nuevo trabajo en una empresa más pequeña pero más ética. Había empezado terapia para trabajar en los temas de manipulación y autoestima. Y, más importante, había empezado a salir con una mujer llamada Ana, que conocía toda la historia y lo aceptaba tal como era. ¿Cómo sabes que esta es diferente?, le pregunté una noche. Porque no me hace sentir especial, respondió con una sonrisa. Me hace sentir normal, como yo mismo. ¿Y eso es bueno? Es perfecto, porque ahora sé que el amor real no te hace sentir como si fueras mejor que los demás. Te hace sentir como si fueras suficiente exactamente como eres. Un año después, estábamos todos reunidos para la boda de Roberto con una mujer maravillosa que había conocido en una clase de cocina. Era una ceremonia pequeña, íntima, llena de gente que realmente se amaba. Durante el discurso, Roberto dijo algo que me quedó grabado. Hay gente que entra a tu vida para destruirte, y hay gente que entra a tu vida para salvarte. A veces son las mismas personas en diferentes momentos, pero lo que importa no es lo que te hacen, sino lo que decides hacer con lo que te hacen. Después de la ceremonia, Rafael se acercó a mí. «Mamá, hay algo que quiero decirte». «¿Qué, mijo?» «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por pelear por mí incluso cuando yo estaba peleando contra ti. Así es el amor de una madre, Rafael. No se rinde nunca. ¿Y hay algo que pueda hacer para compensarte por todo lo que pasaste?» «Sí», le dije con una sonrisa. «Puedes ser feliz. Puedes elegir bien a las personas que dejas entrar a tu vida. Y puedes recordar que siempre, siempre tienes una familia que te ama. Y si cometo otros errores, vas a cometerlos. Todos los cometemos. Pero ahora sabes la diferencia entre un error y una manipulación. Y eso te va a proteger». Esa noche, de regreso en mi casa completamente reparada, me senté en mi jardín y pensé en todo lo que había pasado. Había perdido dinero. Había perdido la sensación de seguridad. Había perdido la relación que creía tener con mi hijo. Pero había ganado algo más valioso. Había descubierto de qué estaba realmente hecha. Había encontrado una familia extendida de personas que entendían lo que había pasado y había recuperado a mi hijo, no como el niño que trataba de complacerme, sino como el hombre que me respetaba. A veces, las mejores victorias son las que nunca esperaste tener que ganar, y a veces tienes que perder lo que creías que tenías para encontrar lo que realmente necesitas. 2 años después del arresto de Valentina, recibí una llamada que no esperaba. «Señora Valdés, soy la abogada Elena Castillo. Represento a Valeria Hernández». «¿Qué quiere?», pregunté, sintiendo inmediatamente esa familiar tensión en el estómago. «Mi clienta va a ser liberada en 6 meses por buen comportamiento, como parte de su proceso de reintegración. Le gustaría escribirle una carta pidiendo perdón. No estoy interesada. Señora Valdés, entiendo su reticencia, pero parte del proceso de rehabilitación incluye hacer las paces con las víctimas de sus crímenes. Dígale a su clienta que mi proceso de sanación no requiere su participación». Colgué, pero la llamada me dejó inquieta. Esa noche, Rafael vino a cenar con Ana, quien ahora era oficialmente su novia después de 1 año y medio de una relación sana y estable. «¿Cómo te sientes acerca de que salga?», me preguntó Rafael después de que le conté sobre la llamada. Nerviosa, pero también curiosa. ¿Curiosa sobre qué? Sobre si realmente cambió, sobre si entendió el daño que causó. Ana, que había escuchado toda la historia múltiples veces pero nunca había ofrecido opiniones no solicitadas, finalmente habló. «¿Te serviría de algo saberlo?». «¿Qué quieres decir? Si descubrieras que cambió completamente, que está llena de remordimiento genuino, ¿eso te haría sentir mejor? Y si descubrieras que no cambió nada, que sigue siendo la misma manipuladora, ¿eso afectaría tu paz mental?». Lo pensé por un momento. Creo que mi sanación no depende de ella en absoluto. Depende de lo que yo decidí hacer con lo que me pasó. «Exactamente», dijo Ana. «Su proceso de rehabilitación es su responsabilidad. Tu proceso de sanación es tuya». 3 meses después, Roberto me llamó con noticias inesperadas. «Esperanza, Valentina, quiero decir, Valeria, me escribió una carta. ¿Vas a leerla?». «Ya la leí, y creo que
Creo que deberías saber lo que dice. ¿Por qué? Porque menciona algo sobre ti que no sabíamos. Una hora después, Roberto estaba en mi casa con la carta. Era escrita a mano, en papel barato de prisión. Roberto, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas que entiendo el daño que causé. Durante estos 2 años en prisión, he tenido terapia obligatoria y he tenido que enfrentar realmente lo que era. Eras un buen hombre que merecía amor real, no manipulación. Te robé más que dinero. Te robé tu capacidad de confiar. Por eso siento más culpa. Pero hay algo que nunca supiste sobre Esperanza Valdés. El día que causé la explosión en su casa, no fue solo para destruir evidencia. Había instalado cámaras ocultas en toda la propiedad semanas antes. Vi cómo ella se comportaba cuando creía que estaba sola. Roberto, esa mujer hablaba sola sobre ti y los otros ex-esposos cada noche. Decía, esos pobres hombres no se merecían lo que les pasó. Tengo que asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Estaba planeando encontrarlos y ayudarlos desde antes de que ustedes se acercaran a ella. También vi algo más. Cada noche, antes de acostarse, sacaba una foto de Rafael cuando era niño, la abrazaba y decía, no importa lo que hagas, mijo, siempre voy a pelear por ti. Esperanza Valdés no solo se defendió a sí misma, los defendió a todos ustedes, y lo hizo con un amor que yo nunca entendí hasta que lo perdí todo. No espero que me perdones, pero espero que sepas que al menos una persona que te lastimó ahora entiende lo que perdió. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. ¿Sabías que habías instalado cámaras?, me preguntó Roberto. No, pero explica cómo sabía tanto sobre mis rutinas. ¿Y es cierto? ¿Estabas planeando ayudarnos desde el principio? Después de la primera noche que escuché su conversación, sí. No podía soportar la idea de que hubiera más hombres como ustedes sufriendo por culpa de esa mujer. Roberto sonrió. Eres increíble, Esperanza. No soy increíble, soy una madre que protege a su familia. Y ustedes se volvieron mi familia. Ese fin de semana, organizamos una reunión familiar con Roberto, Miguel, Carmen, Rafael, Ana y las nuevas parejas de Miguel y Carmen. Había algo que quería decirles a todos. Quiero que sepan, comencé, que estos 2 años han sido los más difíciles, pero también los más importantes de mi vida. ¿Por qué?, preguntó Miguel. Porque me enseñaron que la familia no es solo la gente con la que compartes sangre, es la gente que está dispuesta a luchar contigo, por ti, y junto a ti cuando las cosas se ponen difíciles. Carmen se limpió una lágrima. ¿Y qué más aprendiste? Que el amor real no es débil, no es ingenuo. El amor real es la cosa más fuerte del mundo cuando se combina con sabiduría y límites claros. ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando por algo similar?, preguntó Ana. Que confíe en sus instintos, que no tenga miedo de hacer preguntas difíciles, que busque ayuda cuando la necesite, y que recuerde que ser víctima de un manipulador no significa que seas débil, significa que eres humano. Rafael levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por la familia que elegimos, agregó Roberto. Por las madres que no se rinden, dijo Miguel. Por el amor que sana, concluyó Carmen. 6 meses después, cuando Valeria fue liberada, no intentó contactarnos. Según el detective García, se mudó a otro estado y aparentemente estaba trabajando en una tienda de ropa bajo supervisión probatoria. ¿Crees que cambió realmente?, me preguntó Rafael. No lo sé, le respondí. Y ya no me importa. Mi felicidad no depende de si ella cambió. Depende de las decisiones que yo hago cada día. ¿Y qué decides cada día? Decido amar sin ser ingenua. Decido confiar pero verificar. Decido ser fuerte pero no amargada. Y decido creer que la mayoría de la gente es buena, pero estar preparada para cuando no lo sean. 1 año después, Rafael me trajo noticias que me llenaron de alegría. Mamá, Ana y yo nos vamos a casar. ¡Qué maravilloso! Y queremos que la boda sea aquí, en la casa, con nuestra familia real. ¿Nuestra familia real? Tú, Patricia, Roberto y su esposa, Miguel y su novia, Carmen y su nuevo novio, la gente que realmente nos ama. La boda fue perfecta, pequeña, íntima, llena de amor genuino. Durante la ceremonia, Rafael dijo sus votos. Ana, te prometo que nunca voy a dejar que nadie me aleje de la gente que amo. Te prometo que voy a proteger nuestra relación con honestidad y comunicación
y límites saludables. Y te prometo que siempre voy a recordar que el amor real no trata de cambiarte, sino de amarte exactamente como eres. Ana respondió: Rafael, te prometo que nunca voy a usar tu amor contra ti. Te prometo que siempre voy a ser la misma persona en privado que soy en público. Y te prometo que nuestra relación siempre va a incluir y honrar a la familia que te ama. Después de la ceremonia, me senté en mi jardín con una copa de champán y pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Había empezado como una mujer que se sentía sola y rechazada, echada de la boda de su propio hijo. Había terminado rodeada de una familia más grande y más fuerte de la que jamás había imaginado posible. Había perdido dinero, había perdido la ilusión de seguridad, había perdido la relación que creía tener con Rafael, pero había ganado sabiduría, había ganado una familia elegida, había ganado respeto por mi propia fuerza y había recuperado a mi hijo de una manera más profunda y real que antes. A veces tienes que perder todo para descubrir lo que realmente importa. A veces tienes que ser traicionada para aprender en quién realmente puedes confiar. Y a veces tienes que luchar por amor para entender cuánto vales. Ahora, cuando me preguntan qué aprendí de todo esto, digo: aprendí que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo. Pero también aprendí que ese amor tiene que ser inteligente, tiene que tener límites y tiene que incluir la disposición de pelear por lo que es correcto. Aprendí que la familia verdadera no es la que nunca tiene problemas, sino la que está dispuesta a trabajar para resolver los problemas juntos. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser más fuerte, para ser más sabia y para crear la vida que realmente mereces. Esta es mi historia. Una historia de traición y recuperación, de pérdida y ganancia, de manipulación y amor verdadero. Es la historia de una mujer que decidió no ser víctima, sino sobreviviente. Y es la historia de una familia que se desintegró y después se reconstruyó más fuerte que antes. Si ustedes están escuchando esto porque están pasando por algo similar, quiero que sepan, van a salir adelante. Van a ser más fuertes y van a descubrir que merecen mucho más amor del que pensaban. Nunca se rindan. Nunca dejen de pelear por las personas que aman. Y recuerden, el amor real no viene con condiciones imposibles, no viene con manipulación, y no viene con la exigencia de que pierdan su identidad. El amor real los acepta como son, los apoya en crecer y los protege de cualquiera que trate de lastimarlos. Eso es lo que todos merecemos, y eso es por lo que vale la pena pelear.